Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre los Hechos de los Apóstoles, segundo tomo del libro de la teología de San Lucas. El cardenal Martini decía cuando estudiaba sobre San Lucas y proponía siempre desde sus estudios, decía que Lucas es el evangelista para los avanzados. Y allá por Irema, Peñandera, Peña y Cuarirema, San Marcos, San Mateo, o Peña de San Lucas, bueno, ¿qué más necesitamos conocer? ¿Qué más tenemos que profundizar? ¿En qué tenemos que esforzarnos más para vivir como cristianos? Lucas tiene muchas características y muchas teologías que nos presenta. Y aquí, sobre todo en este segundo tomo, porque a él no le hizo, entonces no pudo comentar todo, ¿verdad?, en un solo tomo, que era el Evangelio de Jesucristo, sino que después le da esa continuidad en la comunidad. Hechos de los Apóstoles es un libro para la comunidad. Hechos de los Apóstoles es un libro que nos está narrando que la fuerza de Dios continúa, se encarna, entre comillas los digo esto, ¿verdad?, en la misma comunidad. Peatiguazú, ayepa peañandejina, yaye sacuá, yaye sape agua, angañe punuñande, yayapope, ñande yara, yaba cueñande. Aguangan teroete, añañe bombarete, o peaña bojasabe, ñande poja, o pecha, yaguataya, ojina, yapoñas endurire, yajesharire, peñande yara, ñande eva cue. Aje, iñande, pea, yapende pope, pepe, yapota pea. O pecha, ñande, yajesharire, ñamañarire, ya, bueno, orero, ya pose, jaco, angaro, muñe, punutajina. Hechos de los Apóstoles es eso, queridos amigos. Y aquí estamos hablando de una comunidad ideal. Ya en en el capítulo 2, versículo 42 al 47, en el capítulo que comenzaba, en el capítulo 4, del 32 al 37, pero que continúa, y esto es lo lindo, en el capítulo 5, del 1 al 11, donde encontramos contraposiciones. Las contraposiciones, nosotros sabemos muy bien cómo el autor sagrado, el evangelista, la palabra de Dios de por sí siempre nos va mostrando esa caña de, a veces de lo positivo o lo ideal, va para la yeyapona, va esa para yeyapona, tiran va esa para yeyapo, equea lleva, tiran va esa para peñan de yana ñande bo ejina ñande va esa para ñande yayapona, cristiano haisha, peñan de recovewi, peñan de atiwasuwi, una vida generosa, una vida entregada, y después enseguida viene
el evento B, ¿verdad? Que al final de cuentas viene a ser lo que nosotros le vamos a llamar después el castigo que se le dará a Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque justamente nos está mostrando la versión contraria de lo que se estaba pidiendo como principio y lo que se estaba pidiendo como comunidad, seguidores de Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces por eso estábamos hablando de este hombre, un hombre llamado Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió una propiedad y de acuerdo con ella se guardó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Bueno, hasta ahí entonces este versículo, encontramos hasta el versículo 2. Ya esa misma Con estos versículos se introduce una historia que no solamente se pone como una sombra negra sobre la escena hasta ahora tan brillantemente delineada en ese capítulo anterior, de esta comunidad primitiva que compartían todo, que ponían al servicio de todos, sino que incluso hoy día nos parece extraña y nos impresiona a causa del castigo que se ejecuta, ¿verdad? Hay un castigo muy duro, porque ya es Samaguri, pero ya es Ayita. No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. VBT o mano ayer. Una forma exagerada, ¿verdad?, de narrar esto, pero para decir cómo la avaricia, cómo el ser angurriento, eso nos mata, pero nos mata en el instante, ¿verdad? Eso es lo que nos está queriendo decir. El ser egoístas, el encerrarnos en nosotros mismos, ¿saben qué, queridos hermanos? Mata inmediatamente a la sociedad, mata toda relación entre nosotros, mata. Cuando uno va, ¿verdad?, y cuando uno está como deseoso o necesitado o busca algo más, ¿cómo podemos hacer para salir, verdad? Porque entramos en angustia, ¿verdad?, cuando entramos en esa pobreza. No solamente la pobreza económica, sino que en la pobreza que significa todo para la vida del hombre, ¿verdad? Esa pobreza. Y entonces se nos vuelve una angustia, una tristeza. Vaya pota, vaya pota, diga tú, vaya pota. Amba, ella ñandeña yo pues tengo a llevar. Porque, como decimos nosotros siempre, ñandea pues te ve con la porila y tal. Sino que muchas veces lo que falta son oportunidades, pero verdaderas oportunidades. Y mientras nosotros nos encerramos y menos creamos de oportunidades, ciertamente que también después el mundo cada vez irá caminando más erróneamente, ¿verdad? Porque solamente con las oportunidades podemos dar el empujón para poder desarrollarnos dentro de la comunidad, donde cada uno podrá ir desarrollando, darse cuenta, dentro de la honestidad, porque eso es lo elemental y lo fundamental. La conciencia del hombre es la que tiene que formarse y llegar a esa conciencia de la honestidad para poder caminar y para poder desenvolver la sociedad. Porque si nosotros también pensamos que es simplemente acumular, pero sin honestidad, ¿saben qué, queridos hermanos? Después destruimos mucho más. Porque ahí ya tenemos el poder incluso para robar, pero a mansalva, porque también tenemos el poder para robar y perjudicar a la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. La guerra en Ucrania marcó buena parte del diálogo del Papa con los periodistas. Francisco señaló que no excluye dialogar con países que provoquen guerras, aunque utilizó una expresión dura para calificar lo que sería establecer un diálogo con Rusia. Delle volte il dialogo si deve fare così, ma si deve fare, no? Puzza, ma si deve fare. Sempre un passo avanti, la mano tesa, sempre. Perché dal contrario chiudiamo l'unica porta ragionevole per la pace. Sobre si es lícito dar armas a Ucrania, el Papa dijo que dependiendo del objetivo. Ma può essere immorale se si fa con l'intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o scartare quelle armi che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di quest'atto, no?
Francisco también habló de otras situaciones políticas complicadas. Una de ellas es Nicaragua, donde el gobierno expulsó al nuncio del Vaticano y a congregaciones como la de Madre Teresa, que ayudan a los necesitados. Francisco confirmó que la Santa Sede tuvo contactos con el gobierno y reconoció que sus acciones son difíciles de entender. Queste cose è difficile da capire, anche da invogliare. Si è parlato col governo, c'è dialogo. Questo non vuol dire che si approvi tutto che fa il governo o che si disapprovi tutto, no. En la conversación con los periodistas también salió el tema de la eutanasia y la respuesta de Francisco fue rotunda. Uccidere non è umano, punto. Umano. Se tu uccidi con motivazioni, sì, alla fine ucciderai di più e più. Non è umano. Uccidere lasciamolo alle bestie. Francisco también habló de su rodilla. Reconoció que le está poniendo las cosas difíciles, pero que piensa seguir viajando. De hecho, dijo que próximamente viajará a Bahrein y que querría ir a Sudán del Sur y Congo en febrero. Aunque la ciudad de Lourdes tiene solo 13.000 habitantes, se conoce mundialmente entre los católicos por ser el lugar donde se ha aparecido la Virgen en varias ocasiones desde 1858. El documental francés Lourdes sigue algunos de los miles de peregrinos que viajan cada año a este lugar sagrado. Sus directores afirman que, aunque se han hecho muchas películas sobre Lourdes, ninguna se ha centrado hasta ahora en la experiencia de los que peregrinan hasta allí. Tenemos un amigo que es voluntario y que atiende a los enfermos en Lourdes una vez al año. Un día regresó de su peregrinación y nos contó lo que estaba pasando allí. Se han dado a conocer poco las historias que hay detrás de los peregrinos que deciden ir a Lourdes, ni tampoco de quienes los acompañan, y por eso decidimos hacer una película sobre eso, independientemente de la fe. Los directores no son católicos, algo que según ellos les proporciona una perspectiva distinta para contar los viajes de los peregrinos a un público más amplio. Tanto es así que su película fue nominada al Premio César como Mejor Documental, lo que sería el equivalente francés del Oscar. Un film sur la foi. No queríamos hacer una película sobre la fe, sino sobre la condición humana. Nos interesaban cosas como la compasión, la relación entre los enfermos y los voluntarios, y tuvimos mucho cuidado de que las personas que aparecen en la película no utilizaran solo una gramática católica que hiciera que sus experiencias fueran inaccesibles para los no creyentes. Dicen que hacer la película cambió su concepción de lo que significa Lourdes para todos los que van de peregrinación, una visión que esperan transmita la película. Es cierto que cuando se piensa en Lourdes se suele pensar en el milagro, pero es un poco tópico pensar solo en el milagro. Lo que nos llamó la atención fue ver que muy poca gente viene por el milagro. Vienen para sentirse menos solos, para sentir el calor de otras personas, para ayudarse mutuamente. Este cliché sobre la búsqueda del milagro está en realidad bastante lejos de lo que vimos allí. La película ya ha sido vista por más de 250.000 personas en Francia. Pronto se estrenará en España y América Latina antes de expandirse a otros lugares. Robert Barron es obispo de Winona Rochester, en Minnesota, pero cada año consigue llegar a millones de personas a través de su plataforma Word on Fire. En ella produce podcasts, vídeos o libros. Su objetivo, evangelizar a través de contenidos atractivos sobre el bien, la verdad y la belleza. En solo 2 semanas, su entrevista de más de 1 hora para hablar de la historia de conversión al catolicismo de Shia LaBeouf obtuvo más de 1,5 millones de visitas en YouTube. En ella, el actor destacó el papel que jugó la misa en latín en su conversión. Cuando me senté con él, sabía la historia que quería contar. Conocía a esa gran historia de conversión que había tenido, cómo los frailes capuchinos le impactaron. Así que quería enfatizar todo eso y, de hecho, es de lo que trata el 92% de la entrevista. Mencionó la misa en latín y yo no sabía que lo iba a hacer. Entonces le dije que me contara sobre eso, sobre cómo le había afectado. Dije que me lo contara y también que se lo contara al mundo. La entrevista del obispo Barron ha generado un debate entre los católicos sobre el papel que debe tener la forma litúrgica restringida por el Papa Francisco el año pasado en la vida de la Iglesia. Sin embargo, el propio obispo dice que su apostolado pretende ir más allá de esas conversaciones para compartir la riqueza de la fe.
He tratado de decir, aquí está el centro y la esencia de esta inteligente y hermosa tradición, y quiero compartirla con ustedes. Así que hemos evitado a propósito entrar en las idas y venidas, en las guerras civiles dentro de la Iglesia. Quiero ocupar el espacio y he sido sincero al respecto del Vaticano II, tal y como lo interpretaron los grandes papas posteriores al concilio, desde Pablo VI hasta Francisco, el Catecismo de 1992. Quiero hablar desde el poder de esa tradición. El obispo dice que su papel en Word on Fire es de evangelizador y por eso busca enseñar una cara atractiva de la Iglesia en lugar de caer en debates que puedan enfrentar a los católicos. Creo que las guerras territoriales dentro de la Iglesia son poco convincentes desde el punto de vista evangélico. Digamos que alguien viene de fuera a un sitio web para ver de qué van estos católicos y todo lo que oye es que estamos discutiendo entre nosotros. Eso es poco convincente evangélicamente, por lo que siempre hemos tratado de evitarlo. Monseñor Barron estaba en Roma para dar una conferencia a la Pontificia Academia de las Ciencias. Aunque estaba previsto que viajara a Reino Unido para hablar en el Parlamento británico, sus planes cambiaron tras la muerte de la reina, aunque dice que es un viaje que quiere hacer pronto. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro segundo, ya el tomo de la teología de San Lucas. Se llama Hechos de los Apóstoles. Qué lindo que es meditar con San Lucas, qué lindo que es entonces entender el caraculo ideal, lo central, lo fundamental de lo que nosotros le llamamos la teología lucana. Muy bien, estábamos mirando lo que sucede aquí con Ananías y Zafira. Ellos venden ese campo, guardan una parte de ese dinero y
puso el resto a disposición de los apóstoles, pero después de haber guardado una parte de ese dinero, quiere decir que no me vaya a llenar. Por eso le estaba diciendo, aquí están los contrastes, lo que se hace por una parte y lo que ellos hacen por otra parte. Con esto el autor sagrado nos muestra y nos está diciendo, peñatende que habesa la conciencia. Porque después Pedro también le dice a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo, guardándote una parte del dinero del campo? ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él? O sea, de copia decidinte maramo, no dame ese, ese es el capitalista, ¿verdad? El que quiere, el angurriento, el que busca simplemente sus bienes. ¿Cuántas veces, verdad? Pero esto, se dan cuenta, queridos hermanos, que es una cuestión muy, muy, muy difícil, ¿no? Es fácil, es bien complicada, por eso que es educación. Es educación que tenemos que hacer. Y esa educación es bien compleja, esa educación es bien difícil. Llegar a la conciencia, al corazón, ¿verdad? Porque en mis muchos recorridos y en muchas relaciones, ¿verdad?, con las personas, uno encuentra de todo, ¿verdad? Y uno encuentra también gente muy pudiente, y eso está bien, que han desarrollado, han trabajado, esperemos que lo hayan conseguido bien, con el trabajo, con el esfuerzo, todo bien, eso está muy bien, ¿verdad? Pero recordemos que aquí la cuestión es después el cómo nosotros eso mismo ayudamos, ¿verdad? Para que la sociedad, para que la comunidad pueda seguir adelante, salir adelante. ¿Cómo podemos hacer, verdad? Esto es lo importante. Y entonces, desde aquí nosotros podemos mirar y desde aquí nosotros podemos entender lo que el Señor nos está diciendo. Porque en esos recorridos uno de repente ve que hay mucha gente que despilfarra, ¿verdad? Despilfarra dinero, despilfarra los bienes, pero que son de Dios, ¿verdad? Sabiendo que hay mucha gente, ¿verdad?, que no tiene nada para comer, por decir así. Y no digo simplemente en el sentido monetario directamente, sino que en algunos lugares, ¿verdad?, donde uno ve incluso que se tira comida, ¿verdad?, que se tira comida y comida buena, ¿verdad?, y así sucesivamente. Esa es una bofetada que nosotros le estamos dando a nuestra propia sociedad. Es una bofetada, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí no es también un asistencialismo. Porque Lucas en ningún momento aquí nos está hablando de asistencialismo. De la andebalea, de la yapopana, entonces tú paiteque y cuay, voy a jugar tira, peñemoique ave, pejoma que se fila, llame eta pm, ave bellapota la she, ame se apm, etcétera, etcétera. No. Lucas no habla de eso, queridos hermanos. Lucas está hablando de una comunidad responsable donde todos ahora comenzamos a colaborar, a formarnos, a trabajar, a levantar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, donde todos, ¿verdad?, tenemos que hacer las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Y bueno, a nosotros decíamos que esta comunidad delineada de la comunidad primitiva, donde todos compartían lo que tenían, hoy tal vez nos parece extraña y nos impresiona, a causa de lo que después, cuando nosotros leemos aquí en esta segunda parte, con el caso de Ananías y Zafira, sucede, ¿verdad? Entonces nos impresiona. ¿Qué pasa aquí, verdad? Llama la atención. Y bueno, esto es justamente por eso esta narración es así fuerte, ¿entienden? Entonces, porque ellos vienen y dicen que en el mismo momento cayó muerto. Y después, ¿qué pasó con Zafira? Viene a un botado y dice, sí, eso, etcétera. Y el otro le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para mentir? A pepetejo hay o más no, ¿verdad? Estas son expresiones simplemente para decirnos cómo todo lo que es mentira y todo lo que es entonces avaricia y no abrirnos a la necesidad de los demás, mata a la comunidad, nos mata a nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañé YouTube. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hemos dicho anteriormente que la presencia de cristianos en Tierra Santa es una minoría. De entre los 15 millones de habitantes que tiene Israel, solo menos de 100.000 personas creen en Cristo, es decir, son cristianos. Y para que tengamos una idea más específica, hay 3 ciudades en donde como que hay más presencia de cristianos. En donde más existen cristianos es en Nazaret. Ahí hay 21.000 cristianos. La segunda ciudad con más cristianos es Jerusalén, 11.000 cristianos. Y la tercera es Belén. Ahí hay aproximadamente 3.000 cristianos. Si se fijan, realmente es una minoría. Y curiosamente, aquí es la Tierra Santa, la tierra que pisó Jesús. Como va a decir el prólogo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este día estamos aquí llegando al mar de Galilea. Vamos a tener un recorrido por este lago de Tiberíades, también conocido. Luego vamos a ir al río Jordán, en donde vamos a renovar nuestro bautismo. Luego también vamos a hacer el clásico baño en el Mar Muerto. Y posteriormente vamos a empezar a subir a Jerusalén. Vamos a comenzar este día.
de este mar de Galilea donde Jesús llamó a algunos de sus discípulos. También fue aquí en este mar en donde después de la resurrección Jesús se presenta nuevamente a sus discípulos. Es realmente importante este sitio. Aquí sucedieron muchos milagros, como ya hemos visto en uno de los videos anteriores. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Nos estamos acercando al río Jordán, en donde Juan Bautista precisamente se encontraba bautizando, invitando a la conversión para la venida del Mesías. Y es a este sitio a donde acude Jesús para ser bautizado por Juan y así comenzar su ministerio público. Un lugar muy especial, lugar preparado para eso. El sitio del bautismo. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración. El nombre del sacramento es bautismo y la acción del sacramento es bautizar. Es decir, cuando recibimos el sacramento decimos recibí el bautismo, no recibí el bautizo. Porque el bautizo es ya cuando el sacerdote dice yo te bautizo, es la acción de bautizar. El sacramento propiamente es bautismo. Es este un sitio propicio para hacer la renovación de nuestras promesas bautismales y es lo que vamos a hacer a continuación. Solo que como ustedes pueden notar actualmente el río está bastante sucio y pequeño. Pero este sería el sitio en donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, el río Jordán. El río Jordán está alimentado a su vez por dos ríos, el Dan y el Jor. De ahí es donde depende su nombre, Jordán, los dos ríos que le alimentan. Este río acá no se puede ver porque hay un poco de niebla, pero separa a Jordania de Israel. Al fondo tenemos Jordania y actualmente aquí nos encontramos en Israel. Es un río muy importante para nuestra fe, porque fue aquí donde Jesús comienza su ministerio público, después de salir del agua al haber sido bautizado por Juan el Bautista. Dice el texto del Evangelio que cuando fue bautizado se abrieron los cielos, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escuchen, en quien tengo mis complacencias. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Estamos aquí en el sitio del bautismo, en el río Jordán. Estamos en Jericó y este es un árbol de sicómoro. Y este es el sitio, aunque no es el mismo árbol, este es el sitio en donde Zaqueo se había subido a un árbol para poder ver a Jesús, dado de que él era de baja estatura. Este sería el sitio en donde eso sucedió.
Repito, aunque este no es el mismo árbol, pero sí es el mismo sitio y es el mismo tipo de árbol. Y fue aquí pues donde Jesús le dice a Zaqueo: baja de inmediato porque quiero hospedarme en tu casa. En las afueras de Jericó y junto a las orillas del río Jordán encontramos este monte. Es conocido como el Monte de las Tentaciones. Fue aquí, en este sitio entonces, en donde Jesús pasó 40 días y 40 noches. Y dice el texto del Evangelio que cuando hubo terminado ese tiempo, el diablo lo tentó en 3 ocasiones. Que convirtiera las piedras en pan, que se lanzara al vacío y que lo adorara. Pero el Señor Jesús, con la Sagrada Escritura, le respondió y logró así vencer las tentaciones. La enseñanza que aquí nos queda es que si se va a dialogar con la tentación, va a ser desde la Sagrada Escritura. Eso no hizo Adán y Eva y por ello cayeron. Mientras que Jesús, todo lo que responde es palabra de Dios. El monte de las tentaciones. Es impresionante, vean, allá se encuentra un convento que fue construido hace 2 siglos, siglo XIX. Ustedes se podrían preguntar cómo hicieron para subir todo el material, porque es pura pendiente. Pues los beduinos, es decir, los habitantes del desierto, los que andan con camellos, pues ellos se encargaron de llevar las piedras y el material hasta allá arriba. Y ahí actualmente es un convento. Esta es una estación de teleférico a donde se puede acceder y luego para llegar hasta el monasterio son alrededor de unos 170 escalones. Nos encontramos en el desierto de Judá, en la ciudad de Jericó. Y aquí en este sitio sucedió también algo muy impresionante. Resulta que Eliseo llegó a este sitio y quería tomar agua, pero toda el agua estaba salada y amarga. Pero dice uno de los textos bíblicos que Eliseo tomó un poco de sal y lo arrojó en la fuente. Y entonces esa fuente milagrosamente se convirtió en agua dulce, siendo de agua salada. Esta fuente que ven acá actualmente es el sitio donde estaba precisamente esa fuente que Eliseo, por intervención de Dios lógicamente, pues convierte esta agua salada en agua dulce. De hecho, esta fuente es agua potable, se puede tomarla. Estamos entrando en este momento en el sitio del Mar Muerto. Curiosamente, en donde se encuentra el Mar Muerto, antes estaban ubicadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mar Muerto es llamado así porque en él no se encuentra ningún ser vivo, al menos de los que se ven. Es decir, no existen peces, no hay aves, por eso es muerto. Y esto se debe a una tremenda cantidad de sal que hay en el presente. Son aproximadamente 26% de sal que se encuentra en este sitio, cuando lo normal, en una playa normal, playa salada, son 5 o 6%. Por lo mismo, por esta cantidad de sal, es que al meterse uno a este sitio, pues no se hunde, sino que flota como que si fuera una tabla. Vamos a hacer esta experiencia aquí en el Mar Muerto. Actualmente las dimensiones del Mar Muerto son 76 kilómetros de largo y 17 kilómetros de ancho, el tamaño del Mar Muerto.
una de las características del Mar Muerto es que se trata del lugar más bajo de la Tierra. Esto pues no incluye los terrenos oceánicos, se refiere a terreno seco. Este sería el lugar más bajo de toda la Tierra. Un hermosísimo lugar. Acabo de tomar un baño en el Mar Muerto y me siento más joven. Paciencia. Vamos a concluir aquí este video. Les voy a dejar la escena del momento en donde hice la renovación de mis promesas bautismales en el río Jordán. Atentos al próximo video porque de aquí vamos a subir a Jerusalén. Como dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Nos vemos en un próximo video. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Llévame a sentir. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermosísimo, hermosísimo lo que nos dice, porque aquí nos está hablando del compartir y nos está hablando de la generosidad. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo, guardándote una parte del dinero del campo? Qué lindo este versículo 3. Pedro, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti? Entonces aquí, cuando Hechos de los Apóstoles nos está diciendo este error que nosotros cometemos, esto de ser angurrientos, esto de encerrarnos en nosotros mismos, esto de buscar simplemente nuestros bienes, esto de decir, sí, yo trabajé, yo sudé, yo hice esto, todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras. Pero ¿sabes qué? Tu comunidad está por encima, nosotros tenemos que saber eso. ¿Saben cómo podemos comparar para entender mejor, verdad? Es entonces como un papá, ¿verdad? La generosidad del papá y de la mamá para con los hijos. Yo conozco a muchísimos papás, ¿verdad? Que ya piensan y dicen luego, no, yo ya estoy pensando a ver qué le voy a dejar como herencia a mis hijos, un terreno, una casa. Un año de amor, la inmenbuta, la itaíra, lo que sea. Acá yo ya preocupaba, ¿qué le voy a dejar? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos cuando yo me muera? Queridos hermanos, esa no tiene que ser la preocupación. La preocupación tiene que ser primero, es al julan de membuta, es al formal. Darle cariño, darle seguimiento, que viva la vida del amor de la familia. Primero, number one. Segundo, eso es buena formación. Pero buena formación, queridos hermanos, no significa simplemente porque le mandé al mejor colegio, al más caro, ya no sé qué cosa, que después al final de cuentas no tiene ni valores ni principios que te pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, la educación, queridos hermanos, la educación, de acuerdo a los valores y principios de la generosidad, del amor, de la sencillez, de la humildad, la mejor educación. Esa es la mejor herencia, ¿verdad? Y después enseñarle verdaderamente a trabajar, enseñarle a amar a su comunidad. O sea, ¿qué quiere decir el trabajar? Trabajar no es simplemente el trabajo manual o el trabajo intelectual que nosotros podemos hacer, sino que el trabajar significa esa capacidad de empeñarnos por buscar siempre el bien, el empeñarnos, tener la fuerza de voluntad por buscar siempre aquello que nos ayuda a salir adelante y a ofrecer lo mejor de nosotros mismos para nuestro grupo social, para nuestro grupo comunitario. Ese es el verdadero trabajo y esa es la verdadera educación. Y esos son los valores que nosotros tenemos que transmitir. Aumiaila muchas veces ñanderezara. Ayer. Algunos, imagínense, les cuento nomás, algunos no les dejan respirar ni a sus propios hijos, ¿verdad? De tantas cosas que le quieren ofrecer para que su hijo sea, no sé, un genio en persona, por decir así, ¿verdad? Pero no es eso, queridos hermanos, eso no es educación, no es simplemente por el hecho de estudiar esto, ¿verdad? Sino que está bien, se puede hacer, pero la verdadera educación es ese tiempo, esa dedicación que nosotros le hacemos, ese cariño, ese amor y sobre todo, ¿saben qué? Ese tiempo que le dedicamos a nuestros hijos.
el tiempo que le dedicamos a nuestra comunidad. La primera comunidad comienza allí, ¿verdad? Comienza en la familia, papá y mamá con los valores y los principios. Y eso lo estamos mirando desde los Hechos de los Apóstoles, porque recuerden que este libro de los Hechos de los Apóstoles nos está hablando de la comunidad. Este libro fue escrito para la comunidad, donde existen los dos elementos, la responsabilidad social, o cada uno de nosotros, ñandé, yaipu kuijanguabe ñanderape, ñandé ñañe moyara ñañe bombarete, ana ñanderi ayana, aupecha ñandé ñaicuave, añame lleva a los demás, comenzando por la propia familia, estos valores y principios, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí nosotros encontramos, que parece un poco extraña y hasta nos impresiona a veces, esto que sucede como un castigo, se cae y se muere, pero ahí mismo, y los dos luego. Pero esto entonces es para llamarnos la atención a nosotros, es una forma fuerte, ¿verdad?, de gritarnos y de decirnos, mirá que lo que vos estás haciendo con eso, lo único es matar a la comunidad. Esto es un suicidio, y ahí ñandé, ¿verdad? O sea, nosotros mismos nos estamos matando, porque nos estamos autoexcluyendo de la comunidad. Somos nosotros mismos quienes estamos haciendo una autoexclusión, ¿verdad?, de la misma comunidad. En la intención del narrador, el relato forma parte como conclusión dolorosa de las dos porciones precedentes, los versículos 4, 32, 35, en una declaración emotiva, han mostrado el aspecto general del heroico servicio fraterno en la entrega de la propiedad personal, y a continuación se colocó, ¿verdad?, más adelante en el 4.32 y siguiente, el ejemplo particularmente meritorio de José Bernabé. A continuación, ¿verdad?, los Hechos de los Apóstoles se ven obligados a informar sobre una acción sombría que sucedió también. Porque dice que también entre nosotros, además de lo positivo de esta comunidad primitiva que entendió al Evangelio, oía ella lleva, y entonces mucha atención nos está diciendo. Ser muy realistas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos reflexionando hoy desde el libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Nuestra vida es efímera, nuestra vida pasa, nuestra vida es un soplo. ¿Quién puede dirigir la propia existencia, la naturaleza, la vida? Solamente Dios. Y entonces el autor sagrado nos quiere hacer entender que tenemos que ponernos en manos de Dios y aprovechar y vivir bien de nuestra vida. Llevar una vida santa, una vida concorde, de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Leemos desde el capítulo 3, 1, 11. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Y pon ahí tego, hasta casi de una manera poética. El autor sagrado es un autor que piensa mucho, se lo puede mirar desde un sentido hasta filosófico, que nos está queriendo dar a entender el sentido de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Hay un tiempo para cada cosa, tiempo para todo, y entonces tenemos que ser muy prudentes. Y al mismo tiempo tenemos que ser muy pacientes, queridos hermanos, porque somos limitados. En el fondo, lo que el libro del Coelet, el libro del Eclesiastés nos está queriendo decir y enseñar es: no sos eterno, no sos Dios. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Eso es lo que te quiere decir al final. Es decir, aprovechemos y hagamos bien lo que tenemos que hacer en este hermoso tiempo que Dios nos ha regalado. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos diciendo que los Hechos de los Apóstoles aquí se ven obligados a informar sobre una acción sombría también. Esto de Ananías y Zafira es una acción sombría porque tienen la riqueza que Dios les ha dado. Ellos pudieron vender este terreno y ellos podían compartir, darse, o también podrían ellos, si es que decían, no, nosotros hemos decidido no dar nada o lo que sea, pero y ya puse y ya lleva. A ver, me tema la hora de comida, que esto y aquello, pero en el fondo se están guardando, o sea, no son generosos, no se abren a Dios, no se abren a la comunidad. Y entonces se ven obligados a informar sobre una acción sombría que sucedió en el ámbito más íntimo de la primitiva iglesia. El hecho de que sea San Lucas, que él no omita este suceso, sino que él lo declara abiertamente, nos robustece en la confianza de su exactitud y veracidad. Es decir, hoy coante veñan de usted. Quiere decir que estas acciones no es que se están inventando simplemente, sino que suceden verdaderamente en nuestra vida. Estas acciones suceden en el día a día, con exactitud,
con veracidad. Y por eso estamos mirando y estamos procurando entender, a ver cómo vamos a hacer. Bueno, San Lucas no pretende tampoco pintar alegres colores en el cuadro de la historia y mostrarlos como sustraídos de la tierra. No, tampoco quiere hacer eso, ¿verdad? No quiere mostrar de esta manera. Sabe demasiado bien cómo la iglesia queda a merced de las impugnaciones y extravíos humanos y cómo está puesta en la lucha de la gracia de Cristo con el poder siempre activo del mal. Entonces aquí eso es lo que Lucas hoy nos quiere decir. Peñatendegue, porque a Beñande Guatabeya Yujutajina la Iponaja la Ibaía. A Peñatende Ponague porque la Ibaía Imbaretejina o Utañande Arjina. Y Tajinamba, ella vaya Poana, Tiramba, Evaya Poana, etc. Entonces ustedes abran los ojos, miren, entiendan, sepan, preocúpense, organícense, pero para que la comunidad pueda vivir bien y para que la comunidad pueda hacer bien las cosas, ¿verdad? Así como al principio del libro se trata abiertamente de la sombría acción de Judas, así también ahora se muestra un delito en el que personas que se habían agregado al grupo de los discípulos perdieron su elección de forma parecida a Judas. También en estas personas desempeña un papel diabólico la codicia. Ahí está. Desempeña un papel diabólico la codicia. Esa codicia de dinero y da a Satán el poder de una ofensiva peligrosa contra el espíritu íntegro de la comunidad. Contra el espíritu íntegro de la comunidad. ¿Cómo precave la iglesia este peligro que surge? ¿Cómo entonces precave la iglesia este peligro que surge? La intención particular del relato es realzar esta precaución de la iglesia. Realzar entonces todo lo que es esta precaución de la iglesia. En el relato se intenta poner de relieve el poder que es actual en los apóstoles del Señor que conoce y juzga. El Señor que conoce y juzga. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Cómo precave la iglesia este peligro, ¿verdad? La intención de realzar esta precaución de la iglesia. Y por eso es que también es tan fuerte y por eso es que nos llamó la atención, ¿verdad? Porque en el momento, dice, en que él estaba mintiendo. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Así nomás de sencillo. Y así de directo. Y entonces, como decíamos recién, el autor sagrado, Abeo calcula ponaina, entonces ya llega que lo mitad. Nosotros con eso lo que estamos haciendo es estamos matando. Lo que estamos haciendo es estamos introduciendo la muerte. ¿Por qué? Porque somos angurrientos, somos avaros, somos personas que simplemente están buscando a nivel suyo, ¿verdad? A nivel personal, esas cosas que quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí te dicen, no señor, le dice. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es ponernos las pilas. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es fortalecernos. ¿Pero para qué? Para que podamos luchar contra toda codicia, contra toda avaricia. Porque este peligro no es solamente de hoy, queridos hermanos, ni es solamente de ayer, sino que este peligro lo tendremos siempre con nosotros. Entonces estemos atentos. Y por eso estos dos elementos. Por una parte, esa comunidad ideal. Pero por otra parte, el peligro siempre de que lo ideal de la vida cristiana pueda ser truncada por nuestros egoísmos. Bueno, queridos amigos, terminamos por el día de hoy. Me despido y les dejo la bendición, como siempre, del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.